Continuamos esta vez con el tema de integrales. Vamos a empezar con un poquito de definición, a la vez que entramos en un tema didáctico, un pequeño ejemplo, que nos sirve para entender qué es lo que estamos definiendo al utilizar integrales. Y aquí lo que vamos a ver es que va a congeniar todo lo que hemos trabajado hasta este momento y vamos a ver cómo todo realmente está teniendo una relación en lo que vamos a determinar a continuación, con el ejemplo que vamos a ver. Y es que digamos que queremos calcular cuánta distancia he recorrido yo en un vehículo en función del tiempo. Es decir, vamos a trabajar velocidad en función de qué, en función de mi tiempo, ¿no? En función del tiempo. Y vamos a ser conveniente, vamos a decir que esa velocidad es constante. Es decir, que para una imagen de velocidad, esa velocidad va a ser, digamos, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros, vamos a dejarlo en 100 kilómetros porque aquí yo voy a tener mi tiempo en horas, ¿ya? Entonces yo tengo que mi tiempo en horas va de cero en el origen hasta un punto que me convenga, digamos acá, donde puedo decir que ha pasado ya una unidad de tiempo, es decir, una hora. Yo puedo calcular cuánto tiempo ha tomado en una hora si estoy recorriendo 100 kilómetros. Es decir, yo puedo mandar esto así y decir que en una hora la imagen de mi función, que he dicho que es constante, es decir, va así, son 100 kilómetros. ¿Sí? En una hora voy a, una, voy a una velocidad, es decir, en mi intervalo de cero a una hora, he estado recorriendo una velocidad constante de 100 kilómetros, ¿no? Hasta ahí, bien. Pero yo quiero es hallar la distancia, ¿sí? ¿Cuánto he recorrido? Lo que aquí resulta muy lógico, porque si yo voy a 100 kilómetros por hora, en una hora he recorrido 100 kilómetros, ¿no? Suena lógico. Pero veamos cómo se ve representado eso un poco matemáticamente, aunque este ejemplo es muy sencillo. Tenemos que lo que tenemos en este cuadrito, digámoslo, que está contenido en mi intervalo, que va de 0 a 1, ¿cierto? Pues no nos metamos en eso. Digamos, tenemos de 0 a 1 y estamos recorriendo una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Esta área que yo tengo acá es la área de este cuadrito que me está generando, ¿no? ¿Cierto? Y yo esa área, ¿cómo la determino? Ah, pues tengo la base, que es una unidad. Y tengo la altura, que son 100, ¿cierto? Ah, entonces, ¿cómo me enseñaron en el colegio que yo establecí un área? Yo decía base por altura, ¿verdad? Pues tenemos que una unidad de qué? De horas por 100 kilómetros, ¿cierto? 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque 100 kilómetros son sobre qué? Sobre horas. Si estamos hablando de distancia, 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una expresión algebraica. Entrando un poco en física, podemos decir que las unidades se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda 1 por 100 kilómetros. ¿Cuánto me da eso? Me da 100 kilómetros. Entonces veamos que el área que me corresponde bajo esta función, que hemos dicho es constante en 100 kilómetros, tiene una distancia efectivamente de 100 kilómetros. Si nosotros establecemos un segundo intervalo, por ejemplo, digamos que aquí va a ser 2, ¿no? Hacemos un ejemplo que no sea 2 por la distancia, pero no me cabe en el ejemplo. Digamos que entonces aquí, para el intervalo 0,2, es decir, en 2 horas, si yo voy a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, ¿cuánto he recorrido? Ah, pues 200 kilómetros por hora. Es la lógica, es lo que me dice la lógica. Pero matemáticamente, ¿cómo representamos eso? Ah, yo tengo que son 2 horas, ¿cierto? Por 100 kilómetros. ¿Por qué? Por hora, ¿cierto? Yo cancelo unidades.
¿verdad? Y me queda 2 por 100 kilómetros. ¿Cuánta distancia he recorrido? Ah, he recorrido 200 kilómetros, ¿no? Lo que la lógica me estaba diciendo, ahora yo lo veo representado gráficamente. ¿Y cómo? Con el rectángulo, o digamos así, el cuadrito o la figura, como lo queramos llamar, que me está formando bajo la función. Es decir, el área, ¿no? Estamos hallando el área bajo esta función que permanece constante. Y estamos hallando unidades de distancia. Gracias a que tenemos velocidad en función de tiempo. Y esto que tenemos acá lo podemos hallar no solo para funciones que permanecen constantes, porque aquí es muy sencillo, aquí la lógica nos ayuda más. Lo podemos hallar también para funciones que van así, que van curvadas. ¿Y aquí qué pasa? Si yo tengo si yo empiezo a armar cuadritos así de grandes, no tiene sentido, porque me salgo por acá arriba, empiezo a hacer cuadros que me van por acá, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver cómo nosotros aplicamos esta misma lógica de las áreas, pero para funciones un poco más, que cambian más en función del tiempo. Así que vamos a entrar de una vez ya en ejemplos con integrales. Continuamos con la definición de integrales. Vamos a desarrollar un concepto muy importante que es la sumatoria de Riemann. Y vamos a ver cómo esto nos va afectando en la solución de nuestro ejercicio, que lo que buscamos es el área bajo la curva. En el ejemplo anterior teníamos algo muy conveniente que era una función constante, entonces teníamos un cuadrito, que ese cuadrito en mi intervalo de A hacia B era convenientemente el área bajo la curva, bajo la función, perdón. Pero resulta que las funciones también van de esta forma. Ya no es constante, yo tengo mi mismo intervalo de A hacia B. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo armar un cuadrito, ¿cierto? De esta forma, porque entonces el área de este cuadrito no corresponde al área de la función. Sin embargo, es una aproximación. Podemos verla como una aproximación muy mala, pero es una aproximación. Ya vamos a ver cómo podemos simplificar esto y cómo nos vamos a ir aproximando la solución. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que vamos a construir acá va a ser la sumatoria de Riemann, a partir de la lógica que venimos desarrollando del ejemplo anterior. O sea, tenemos una base, por así decirlo, aunque en este caso lo vamos a ver como un intervalo, que es mi intervalo de A hacia B. Y la longitud de este intervalo, en mi eje, va a ser B menos A, ¿cierto? Entonces ya tengo mi longitud. Ahora yo quiero determinar cuál es esta área, ¿cierto? Dentro de ese intervalo, cuál es el área ocupada bajo la función o bajo la curva. Entonces yo para eso lo que hacía era armar un cuadrito y entonces veía que el área de ese cuadrito correspondía al área bajo la función. Sin embargo aquí, si yo armo ese cuadrito, vemos que nos queda por fuera o por arriba de la función y pues eso no nos conviene. Así que vamos a intentar aproximarnos, porque hemos dicho que esto, aunque es pésimo, es una aproximación. Entonces vamos a dividir este intervalo en dos pedazos, ¿sí? Me quedan dos intervalos. Entonces me quedé así, ¿verdad? Dos intervalos, donde si yo calculo el rectángulo, o calculo ese cuadrito, por así decirlo, me queda entonces así, un cuadrito así, y otro cuadrito que va así. Sigue siendo una mala aproximación, pero no estamos aproximando. Sí, estamos más próximos que lo que teníamos antes, que era un cuadrito que va así, ¿cierto? No estamos aproximando. A medida que cortamos, ¿sí? A medida que dividimos los rectángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, qué pasa si nosotros dividimos ya no en dos, sino en cuatro, digamos? Que nos queden, digamos, de esta forma. ¿Sí? Cuatro cuadritos. Ah, pues veamos qué pasa. Nos queda un cuadrito que va así, ¿verdad? Otro cuadrito que va así. Y otro cuadrito que va así. Ahí este más.
que va así. Veamos que nos estamos aproximando cada vez más al área bajo la curva, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos partecitas de los rectángulos, llamémoslo así, que están por fuera de la curva, ¿sí? Pero notamos una constante que es que entre más rectangulitos, más próximos estamos a la solución de nuestro ejercicio. Por lo tanto, podemos decir que en lugar de 4 van a ser n cuadritos, ¿verdad? Sí, van a ser una cantidad, quién sabe cuánta, de cuadritos. Lo único que sabemos es que entre más cuadritos sean, entre más rectángulos sean, más nos vamos a aproximar a la solución que buscamos. Entonces, decimos uy, que son n rectángulos y decimos que para saber, no, esto lo vamos a ver como un contador, ¿no? En programación. No es muy conveniente, de hecho, en este momento, decir que este es el rectángulo 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Vemos que va aumentando, ¿cierto? Va apareciendo como una sumatoria. Ya vamos a ver más en detalle. Y entonces esto, contenido en mi intervalo AB, me corresponde a una altura, que es la altura de la función evaluada en x sub i. ¿Por qué le pongo x sub i? Porque x sub i, es decir, i, va a ser el número de rectángulo en el que se encuentra en este momento. ¿Sí? Llamémoslo de esa forma. Es decir, cuando x sub i esté contenida en el primer intervalo, va a estar contenida quizás por aquí, por aquí, por aquí, por cualquier sitio, pero va a estar dentro de este cuadrante. ¿Ya? Cuando x sea x sub 2, digamos, va a estar acá, en cualquier sitio acá. X sub 3 y así. Entonces, ya podemos dar con una definición más clara de lo que se va a convertir nuestra área bajo la curva. Es decir, teníamos que calculamos base por altura, ¿verdad? Y la base va a ser, llamémoslo de esta forma, delta de x, que siempre va a ser b menos a sobre n para cualquier x sub i. Es decir, vamos a tener delta de x multiplicado por qué? Multiplicado por la altura. Y la altura siempre va a ser mi x sub i evaluada en la función. ¿En cuál función? En mi función f de x. Cuando yo evalúe f de x con x sub i, me va a retornar un valor de imagen que va a ser estos valores de imagen, ¿verdad? Que van a construir, pues, mi rectangulito. Entonces, va a quedar delta de x por la imagen de la función evaluada en x sub i. Y entonces, ¿qué me falta? Porque tenemos que la base, que siempre va a ser la misma, para un f de x sub i. Necesitamos algo que nos vaya contando a través de estas de n rectangulitos, porque aquí yo he pintado 4, pero en realidad pueden ser a la iésima rectangulitos, ¿verdad? Entonces aquí es cuando entra la famosa sumatoria de Riemann, es decir, vamos a realizar una sumatoria, ¿sí? Que vaya desde igual a 1, desde 1, ¿sí? Desde el rectángulo 1, ¿hasta dónde? Hasta quién sabe dónde. Hasta n rectangulitos y que cuando tenga suficientes rectangulitos va a poder definir el área bajo la curva de manera más exacta. Pero no sé con cuántos rectángulos. Por lo tanto coloco n rectangulitos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un igual a 1 que va a ir incrementando, ¿sí? De 1 en 1, que me va a corresponder la misma base, que es igual para todas, y un f de x sub i, que va a ir pasando por todos los rectangulitos. Así declaro yo el área de cada rectangulito, y esta sumatoria lo que va a hacer es reunírmelos todos
para así yo poder tener la suma de todos los rectangulitos, de los n rectangulitos o la x a la yésima, ¿sí? Pero entonces hemos dicho que vamos a tener esta sumatoria de 1 hasta quién sabe cuántos, ¿sí? Hasta un número muy grande de rectangulitos. ¿Y qué hemos dicho nosotros en, creo que fue en límites, que dijimos que un número muy grande, positivo, en matemáticas, tendemos a decir que es infinito. Ah, entonces, esta n me está tendiendo a infinito. Está yendo arriba y más allá. Entonces, tengo el límite cuando n tiende a que tiende a infinito, ¿verdad? De mi sumatoria, que entonces me calcula las áreas de la enésima rectangulitos, ¿ya? Que empiezan 1 hasta quién sabe dónde, pero sé que en un número muy grande de rectangulitos voy a aproximarme cada vez más a lo que busco, que es el área bajo la curva. Y esta es la famosa sumatoria de Riemann, que me conviene también para decir que es la definición de integrales, que ya vamos a ver en un video a continuación. Anotar una cosita, y es que esta forma nos sirve para calcular el área exacta, ¿ya? Pero este límite solo existe con la condición de que, por ejemplo, la función sea continua, es decir, permanezca en este intervalo AB. Por lo tanto, la función es integrable, ¿sí? O también podemos dar con que si la función es discontinua en ciertos puntos, vamos a entender una cosa, y es que esa discontinuidad de la función tiene que ser finita, ¿ya? Si la discontinuidad es finita en la función, también es integrable en nuestro intervalo de A hacia B. Esas son las condiciones que establecemos para poder determinar el área bajo la curva exacta con la sumatoria de Riemann, o determinar si una función es integrable, es lo mismo. Teniendo esto en cuenta, lo que solemos hacer cuando resolvemos integrales definidas es realmente plantear una sumatoria de Riemann, el límite cuando n tiende a 0 de la sumatoria de Riemann tal. Pero cuando resolvemos un límite no escribimos todo esto, ¿no? Escribimos una notación que está determinada por... Estamos haciendo una sumatoria, por tanto nos queda como una S gigante, ¿ya? Tiene lógica, ¿no? Veamos que aquí hay una lógica, todo está conectado. Y esa integral que decimos está definida, que va de un intervalo B hacia A. Recordemos, esto era nuestra longitud de intervalo que iba de A hacia B, ¿verdad? De una función f de x. Y por notación, esta función f de x multiplica a algo que conocemos como el diferencial de x, que en muchos libros está redactado de 1000 formas, pero que me gusta decir que entonces esto, de la manera simple, es simplemente lo que nos dicta que la función va a ir con respecto a x, ¿sí? Y que realmente esto no es como tal un valor operable, sino es como más un concepto de notación que vamos a utilizar como instrucción, digámoslo así, para saber sobre, o sea, respecto a qué tenemos que integrar. Ahora, con esto claro, vamos a ver un pequeño concepto de lo que sería la, bueno, de lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que nos ayuda a determinar ciertas cositas muy interesantes, como es que yo, al determinar una función g de x para un intervalo que va de A hacia B, yo puedo derivar esa función resultante, ¿cierto? Entonces me quedaría
g' de x, pero según el teorema fundamental del cálculo, me dice que esa función resultante de g de x me da f de x. Es decir, de la función que yo estaba evaluando un área determinada para una función f de x, ¿no? Que estaba integrando, que estaba hallando esto. Para esa función, si yo la derivo, puedo hallar la función que estaba integrando originalmente. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Que yo al derivar esta función estoy hallando ni más ni menos que lo que tenía dentro del integral, digamos. Y aquí vemos cómo se conecta lo que habíamos visto antes de derivadas con lo que estamos viendo ahora, que es completamente nuevo, es integrales, gracias al teorema fundamental del cálculo. Aquí, como podemos observar, estamos entrando en el terreno de las antiderivadas. Es decir, vamos a definir rápidamente lo que es la antiderivada. ¿Qué me dice? Que para una función f de x, digamos f de x igual a x cuadrado. ¿Listo? Que para esta función f de x, su antiderivada, que vamos a representar como f mayúscula, su antiderivada es la función que yo al derivar consigo que sea igual a f de x, ¿verdad? Entonces, analicemos. ¿Qué necesitamos derivar para llegar a x cuadrado? Pues si yo derivo, digamos x a la 3 sobre 3, me da x cuadrado, ¿no? ¿Se ve? ¿Por qué me da x cuadrado? Muy sencillo. La derivada de, bueno, la derivada de esto, saco la constante, me queda un tercio, ¿verdad? Y la derivada de x a la 3, que es 3x cuadrado, vuela al 3. Con este 3 me queda 1 por x cuadrado. Me da x cuadrado, ¿sí? Coincide la antiderivada. Pero entonces, ¿qué pasa si yo aquí sumo 1? Si yo derivo esto, obtengo que también me da x a la 2. Sí, porque la constante vuela, da 0, ¿no? Entonces, yo tengo que, si derivaba esto originalmente, me daba x cuadrado, pero ahora esa función es distinta porque ahora tiene más 1 y me da lo mismo. Entonces, yo aquí tengo que para varias funciones de mi antiderivada coincido con mi función original, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es agregar una c que me va a representar la constante, ¿sí? Esta c puede valer 1, 2, 5, lo que tú quieras. Pero lo que sucede acá es que cuando yo derive, esta constante va a volar, ¿no? Va a valer 0. Y me va a quedar esto que sabemos es x cuadrado. Esta es la notación que utilizamos cuando calculamos antiderivada y cuando en general calculamos límites definidos e integrales definidas. En sí consiste en esto, en integrales definidas también. Es básicamente esto, pero ya vamos a ver más adelante. Veamos entonces qué es lo que sucede cuando tenemos una integral definida, digamos, de a hacia x, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer es explicar el teorema fundamental del cálculo para unas integrales definidas, aplicando lo que hemos dicho de antiderivadas. Es decir, para esta integral definida, yo puedo calcular la antiderivada de los intervalos. Es decir, hemos dicho que la g de x puede ser igual a mi integral. Es decir, mi g de x va a ser igual a mi integral, que es todo esto, ¿ya?
¿ok? Y mi, y mi antiderivada, es decir, cuando g era prima, la defino como f' de x, pero si yo integro, puedo decir que g' de x integrada me da gx. Por lo tanto, la antiderivada, cuando la integro, me da de vuelta mi integral de la función original que venía la antiderivada. Es decir, mi función f de t. Yo puedo decir entonces que estas dos integrales son iguales, pero que me difieren en la constante. Es decir, para mi f de x va a ser igual a g de x, porque vamos a es lo mismo, ¿no? A mi g de x, pero las dos me difieren en una constante. No entendemos eso. Una constante cualquiera. Ahora vamos a evaluar una cosita. Yo puedo evaluar esto en los intervalos, como hemos dicho. Es decir, tendría que para mi intervalo de la función de su integral definida, evaluada en a, es decir, para mi g evaluado en a, tenemos que entonces x ya va a tomar el valor del otro extremo del intervalo. Entonces va a quedar un intervalo de a hacia a, ¿sí? Entonces un intervalo que parte y termina en el mismo punto es igual a 0, ¿ya? Entonces g de a va a ser igual a 0, ¿verdad? Más la constante que está sumada acá. Y ahora, vamos a preguntar qué pasa cuando tenemos g igual a b. Vamos a hacerlo por aquí abajito. ¿Qué pasa cuando tenemos g evaluada en b? Ah, pues resulta que entonces esta x se me transforma en b. Y me queda el intervalo de b, perdón, de a hacia b de mi función original, es decir, de f de t, de t, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos demostrar una situación muy interesante. Es que planteamos una cuenta, ¿no? Digamos que de fb menos f, f en a va a ser igual a algo, ¿ya? Es una cuenta que hago, pero que me ha definido una cosa muy interesante porque hagamos el análisis. Yo tengo mi función f, o mi antiderivada, evaluada en b, pero la antiderivada evaluada en b es g de b más c. Y g de b era la integral que va de a hacia b de mi función f de t, ¿verdad? Más c, ¿sí? Uy, más c. Y esto menos, ¿no? El menos de la fórmula, menos f de a. Y f de a es g de a, ¿cierto? Más c. Pero g de a es 0. Más c, con este menos me queda menos c. Y fijemos una cosita. Este c con este menos c se cancelan, desaparecen. Y me queda que la antiderivada de b menos la antiderivada de a es igual a la integral definida que teníamos de la función original. Esto es lo que nos lleva el teorema fundamental de cálculo y es la conclusión que se da para la solución de integrales definidas. Y esto que tenemos acá no es nada más y nada menos, sino el área exacta bajo la curva. Es decir, todo lo que venimos trabajando de conceptos, de sumatoria, de límites, de derivadas, llega hasta aquí, hasta el teorema fundamental del cálculo que explica la integral definida.
Podemos pasar también con la definición de integral definida, aunque la venimos trabajando sin necesidad de mencionarla, pero resulta lógico, ¿sí? Una integral indefinida es aquella que no tiene definidos intervalos, ¿cierto? Entonces, como tal, lo que nos queda es que la integral indefinida es la antiderivada de la función que tenemos aquí dentro, respecto a la variable que nos piden, lógicamente. Y esa antiderivada en la integral definida queda como la antiderivada respecto a b menos la antiderivada respecto a a, y eso me da entonces el resultado de la integral definida, que en términos geométricos sería el área exacta bajo la curva. Con esto que ha definido entonces y fundamentado el tema de integrales, yo creo que con esto ya podemos pasar a la solución de ejercicios. Continuamos, esta vez con la resolución del ejemplo de la guía para integrales no definidas. Recordemos que la integral no definida es la antiderivada de la función que me dan respecto a la variable x en este caso. Para resolver integrales tenemos distintos métodos. Uno sería el método de sustitución, cambiar un valor de esto para poder reemplazar y que nos quede en forma simplificada. Tenemos el método por partes, que cuando tenemos multiplicidad o productos. Tenemos fracciones parciales, que cuando tenemos factores en el denominador, distintos, iguales o cuadráticos. Pero también tenemos casos como este, en el que tenemos trigonométricas, y recordemos, las trigonométricas, apenas la veamos, las vamos a atribuir a algo llamado identidades trigonométricas. Y normalmente, bueno, están definidas en las integrales formas directas en las que yo puedo llevar una integral trigonométrica por lo general a su forma, digamos, a una solución directa. Es decir, yo sé que una forma directa en la que yo puedo sacar esto va a ser cuando me quede secante de x sobre seno de x, me parece que es así. Y esto me va a dar igual al logaritmo de tangente de x más c. Entonces, yo lo que busco es llegar a esta forma, ¿no? O alguna forma trigonométrica que por propiedades de integración yo pueda sacar directamente. Si recordemos lo que habíamos dicho en, en derivadas, creo que fue, que utilizamos propiedades ya fundamentadas para simplificar unas cosas y no tener que hacer tanto procedimiento, sino que sacar la respuesta directamente. Entonces, en las trigonométricas, por lo general vamos a intentar jugar con eso y llevarlas a una forma que sepamos se resuelve directa y así nos simplificamos las cosas. Entonces, pasemos con la resolución de este ejercicio. Este ejercicio va a ser muy sencillo porque vamos a transformar esta función que tenemos a esta forma. Y veamos cómo podemos hacer eso. Tenemos, primero que todo, que nos va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x, y esto no lo podemos tocar de momento. Pero tangente de x la podemos reescribir por identidades trigonométricas como seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Esto mismo es esto mismo que yo tengo acá. Y aquí yo puedo eliminar, ya que tengo un producto, ¿no? Puedo eliminar este coseno de x por un coseno que tengo acá. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría coseno de x por seno de x. Y resulta que 1 sobre coseno de x es otra identidad. Vamos a separar esto. Fijémonos que eso nos queda así.
Nos queda 1 sobre coseno de x por 1 sobre seno de x, ¿no? Pero yo sé que 1 sobre coseno de x es otra identidad trigonométrica que me va a dar secante de x, que multiplica a 1 sobre seno de x, secante de x por 1, sobre seno de x. Entonces así me queda reescrita mi integral original del diferencial de x, obviamente. Entonces fijémonos que a lo que hemos llegado acá no es más que la forma o la propiedad a la que buscamos acceder. Es decir, dentro de las propiedades de integrales, nos encontramos con formas que utilizan trigonométricas y estamos aprovechando esas propiedades para determinar a qué valor estoy llegando. Es decir, para esta propiedad me corresponde este valor, que no es más que el logaritmo natural de tangente de x más c. Y así me queda resuelto por meramente identidad, es decir, solo hemos reescrito la integral y nos hemos encontrado con que esta corresponde a una propiedad que ya existía. Sí, es un ejercicio muy sencillo. Ya vamos a pasar al ejercicio de integral definida, donde vamos a ver ya uso de métodos, porque aquí simplemente hemos reescrito. Así que pasamos con el ejercicio de integral definida. Continuamos con el último ejercicio de la guía, que este sí que es más interesante, no solo porque tenemos una integral definida, sino porque recordemos que para la integral definida calculamos la antiderivada de la integral, ¿no? Resolvíamos la integral y la evaluamos tanto para b como para a. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la antiderivada o la integral de esta función que tenemos acá? Pues hemos dicho que existen varios métodos, entre ellos el método por partes, que me funciona cuando tengo un producto, en este caso una trigonométrica con una exponencial, tengo un producto y la puedo resolver por partes. Sin embargo, es un método un poquito engorroso, considero, y siempre me gusta ver si la puedo resolver por un método más fácil. En este caso, el método de sustitución. Revisemos, ¿sí? Si nos puede servir. En sí, en los métodos de integración lo que buscamos es llevar esta integral compleja, llamémosla, a una integral más fácil de resolver, que normalmente suele ser una integral que se resuelve directo por propiedades. Es decir, aquí podemos sustituir lo que sea, pero yo elijo sustituir este seno de x. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es que me quede exponencial a la u o exponencial a la algo. Porque por propiedades la exponencial de algo es igual a la misma exponencial. Así que me saldría directamente, por tanto voy a buscar dejar esta exponencial solita para que me salga la integral directamente. Así que empezamos, para que nos quede exponencial a la u, reemplazamos este seno de x. Y ahora nos falta conseguir reemplazar este coseno de x y este diferencial de x, porque también lo tengo que sustituir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para esta u que obtenemos, vamos a derivarla, porque fijémonos una cosita. Este seno de x, la derivada me da coseno de x. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a derivar a ambos lados. La derivada de u me da el diferencial de u, ¿verdad? Y la derivada del seno de x me da coseno de x. Por el diferencial de x, porque acabamos de derivar respecto a x, entonces le añadimos el diferencial.
Ahora fijémonos una cosita, que para mi coseno de x y mi de x lo puedo reemplazar por du, y para seno de x lo puedo reemplazar por u. Por lo tanto me quedaría de la siguiente forma. Tengo la integral definida de 0 a pi. ¿Qué me queda? La exponencial a la seno de x, pero seno de x es u, que multiplica a coseno de x por dx, pero coseno de x por dx es igual a du. Por lo tanto, simplemente lo que estamos haciendo acá es reemplazar, pero fijémonos que al reemplazar nos queda una integral más sencillita y que sale en este caso directamente. ¿Sí? Esa es la idea de aplicar el método. Entonces nos queda esta integral que resolviéndola nos da directamente la exponencial de a la u, nos da la misma exponencial. Ah, bueno, y u, que es u es seno de x. Entonces planto acá el seno de x. Ahora, ya hallamos la antiderivada o la integral de la integral lo que piden resolver. Pero recordemos, estamos evaluando la integral definida. Es decir, lo que buscamos es obtener un valor exacto. Por lo tanto, nos resta evaluar tanto a como b. Y recordemos que del método, bueno, de lo que habíamos visto en los fundamentos de integración, que me quedaba entonces la exponencial evaluada en b, y b es pi, es decir, me quedaría la exponencial de seno, donde x es igual a pi, es decir, seno de pi, menos, ¿sí? Esto lo vimos en fundamentos, menos la exponencial de seno, de que en este caso es 0, cuando x vale 0, listo. Entonces, preguntemos en este intervalo qué área nos resulta, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, ¿sí? Exponencial de seno de pi, esto nos da 1, con este menos, y esto en la calculadora nos da exponencial de seno de 0, que nos da también 1. Y nos queda 1 menos 1, que es igual a 0, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no existe un área bajo la curva en este intervalo dado. Y finalmente queda resuelto la integral definida que nos entregaron. En sí, justamente los dos ejercicios de integrales que me dieron son sencillitos, pero pues aprovecho un poco para explicar métodos, para explicar, bueno, lo que se puede. Y pues ya este es el resultado y ya aquí finaliza, digamos, las clasecitas con los ejercicios resueltos. Así que yo voy a subir todo esto a YouTube, probablemente haga una playlist donde suba videos para tanto límites como derivadas como integrales. En el video de límites va a quedar también la definición o lo que hemos dicho de funciones, que es lo que necesitamos saber. Y hasta aquí quedaría toda la explicación del tema de cálculo hasta cálculo integral. Solo me queda decir